Bueno, ahora sí, entonces bienvenida formalmente a este pequeño webinar de indicadores de gestión que estaba pautado para el día de hoy, eh, que ha salido pues justo de esas participaciones que ustedes han tenido en las capacitaciones de sistemas de gestión. ¿Sí? Aquí hay personas acá han participado en sistemas de gestión Trinorma, antisoborno y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos reúne en común? Que hablamos de aquellos indicadores que nosotros implementamos para hacer seguimiento ¿a qué? A nuestra gestión. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca cuando hablamos de una norma de gestión? Nosotros hacemos actividades, un conjunto de actividades, acciones, lineamientos, empezamos a seguir un conjunto de lineamientos, establecemos procedimientos, establecemos qué hacerle en las organizaciones, seguimiento, medición. Hay un montón de cosas que vamos a ir estableciendo en nuestro sistema de gestión. Y entonces lo que buscamos por allá, incluso en el capítulo 9 de cualquiera de estas normas que son de carácter certificable, nos encontramos ese apartadito que nos habla de evalúen el desempeño. ¿Qué quiere decir? Hagan seguimiento a lo que hacen, que no quede en la nada, ¿sí? Que no quede en que asumamos que todo lo que estemos haciendo está bien, o que asumamos que mientras más documentemos es mejor para nuestro sistema, o que mientras más invirtamos y a lo mejor no estemos haciendo un análisis adecuado o una adquisición basada en toma de decisiones, que igual a lo mejor tenemos un montón de acciones planteadas y no nos están llevando a alcanzar resultados. Entonces, por eso es que estas normas nos hablan de que definitivamente, si bien pasamos por unas fases de planificación, que nos las establecen los mismos requisitos, si pasamos por una fase de designar recursos, de determinar primeramente lo que son los recursos, de designar que debe ser apoyada en algo sólido, en algo en el que se ha determinado que es necesario, que es crítico para nuestro sistema, ¿sí? Y sobre todo que cuando hablamos de un sistema de gestión, cada sistema tiene primeramente o debe tener claramente definido qué, díganme por allí, qué tenemos que tener claramente definido en nuestro sistema de gestión antes de pensar en hablar de los famosos indicadores de gestión. ¿Qué es lo primero que debemos pensar en dejar claramente definido en nuestro sistema? A ver, los leo. A ver, por acá. Objetivos. Excelente. Buenos días, Julio. Ok, excelente. Objetivos, ¿verdad? Mire, nosotros no vamos a saltar la talanquera, como quien dice, en irnos a pensar en los requisitos del 9, empezar de saber qué es lo que vamos a medir y todo aquello, si primeramente no hemos planteado nuestros objetivos. Y nuestros objetivos fundamentalmente nacen a partir de qué? ¿De dónde se desprenden esos objetivos? Los iniciales, porque ya vamos a ir hablando que a lo mejor vamos a encontrarnos más objetivos en nuestro sistema y nos se van a ir desprendiendo una serie más de indicadores, pero principalmente nuestros objetivos del sistema, de ese sistema que ya sé que responde a la calidad, que responde al ambiente, que responde a la seguridad y salud en el trabajo, que responde a lo que es ese sistema de que buscamos pues que las actividades en las organizaciones se realicen, pues pudiendo mitigar o eliminar aquellas posibles situaciones de soborno, aquellos que, por ejemplo, tienen su sistema bajo la 37001. Ya, quiere decir que esto no queda en el aire, ¿no? Cada organización, cuando implementa su sistema de gestión, tiene que definir claramente cuáles son sus objetivos. ¿Sí? Y ahí es donde, después que ya tenemos claros nuestros objetivos, sí empezamos que si hablar de indicadores, y ahí empiezan a aparecernos unos tipos de indicadores, donde hablamos algunas veces de indicadores de eficacia, de eficiencia, de efectividad. Sí, en nuestro sistema de gestión vamos a poder tener diferentes tipos de indicadores. Pero Norki, siempre nos dicen que estas normas son estratégicas, son gerenciales, están destinadas a la eficacia. Sí, la norma, ¿verdad? Las normas están pensadas en términos de eficacia, pero porque ellas se han preocupado porque nosotros alcancemos los resultados previstos, ¿verdad? Es lo que se conoce como eficacia. Pero, ¿por qué justamente ellas están descritas en términos de eficacia? Porque está clarísimo que en las organizaciones, pues
a la gerencia sí siempre le va a preocupar centrarse por la eficiencia. ¿Sí? Ellos sí van a pensar en cómo gestionan sus recursos, cómo optimizan el uso de sus recursos, ¿ya? Que es lo que se le conoce como eficiencia, ¿ya? Y bueno, entonces definitivamente sí, cuando conozcan sus procesos, cuando los describan a mayor detalle y todo, van a ir viendo la necesidad posiblemente de tener indicadores de eficiencia. Bienvenido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay nada, no hay ninguna norma que a nosotros nos diga, oye, tienes que tener mínimo 10 indicadores. No. O tienes que tener 5, o tienes, no, si es de seguridad, tienes que seguramente tener unos 4 y como mínimo 6 indicadores. No hay nada escrito que nos diga eso. ¿Por qué? Porque nuestros procesos a lo mejor pueden ser tan complejos o que nuestra cantidad de productos o de servicios prestados por la organización puede ser muy compleja, ¿verdad? Entonces, en función a eso, vamos a ir viendo qué es lo que nos preocupa en el tiempo, ir monitoreando, ¿sí? Entonces, así vamos comprendiendo de qué está relacionado a estos famosos indicadores de gestión en la organización. ¿Ya? ¿Y cuál es la base? No vamos a llegar a iniciar a hablar de lo que son indicadores como tal. Bueno, esto en esta oportunidad pues me las voy a saltar, ya ustedes todos son conocidos, todos saben quién es Jaime Consulting, ya, ¿no? Misión, visión. Entonces, nada, allí están, acá están nuestras redes sociales y de hecho en la página web pueden ir viendo todos nuestros próximos cursos, ¿no? Por el grupo de Telegram, de WhatsApp, perdón, nos pueden ir siguiendo, ustedes pueden escaneando este código de barra este código QR, hoy el dolor de la cervical no me deja coordinar mucho. Ya, entonces escaneando el QR pueden ustedes unirse al grupo, por allí todo bienvenido, chicos. Entonces nada, eso se los dejo a ustedes por allí. Y bueno, vamos ya conversando puntual acerca de lo que es el objetivo clave de este pequeño webinar. ¿Sí? No nos va a quitar, no nos vamos a tomar más de una hora, algo aquí sencillo para que nosotros podamos ir conversando un poco sobre lo que es la importancia de la medición de la gestión en las organizaciones. ¿Sí? Y si fíjense, tenemos que resaltar muy bien qué medimos, a qué le hacemos seguimiento y requerimos medir nuestra gestión. ¿Sí? Por eso es que hablamos sistemas de gestión y cada gestión está orientada a algo. Eso sí es muy importante. Nosotros podemos hablar que en una misma organización hay un montón de cosas que interactúan a la vez. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es lo que varía? En qué centremos nuestra preocupación en ese momento. ¿Sí? Si nuestra preocupación está centrada en lo que es la calidad, podemos estar hablando de una misma organización. Una misma organización donde ahorita lo que me está preocupando es la conformidad del producto, la satisfacción del cliente. Entonces, tenemos centrada nuestra preocupación en la calidad. Por lo que vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos a poder asegurar, ¿no? De que esa gestión sea buena, pueda tener un buen desempeño para alcanzar resultados previstos. Y que en miras de ir alcanzando resultados previstos, posiblemente tenemos que ir haciendo algunos monitoreos que además nos permitan que esos resultados previstos los alcanzamos monitoreando el uso de recursos, ¿no? Entonces, por allí es que entonces empiezan a entrar esos temas de efectividad, eficacia, eficiencia. ¿Sí? Todos sí van a ser bienvenidos en nuestro sistema de gestión, pero lo importante es que no creamos que mientras más indicadores tengamos, mejor. Que mientras más llenemos nuestras plantillas o para cada proceso de indicadores, estamos mejor. No, el indicador es un medio, no un fin. ¿Sí? Los indicadores solo van a ser un medio, una herramienta de monitoreo, de poder nosotros hacerle seguimiento a cómo estamos en nuestro sistema, ¿sí? A poder ver si esas acciones que hemos implementado realmente están sirviendo de algo o si hay algo que mejorar. De hecho, empieza acá también a entrar otra serie de clasificaciones, podríamos llamarle, ¿no? De que a veces hablamos, estamos teniendo indicador, o estoy frente a un indicador de resultado, o estoy frente a un indicador de productividad, o estoy frente a un indicador nada más de ver lo que es mi optimización de recursos, ¿sí? De desempeño, podríamos decir, ¿ya? A veces entramos entre esa diferencia. ¿Estoy ante un resultado de desempeño o estoy ante un resultado o de un indicador de
de resultados, ¿sí? Vamos a colocar, Norqui, más o menos cuál podría ser la diferencia. Ustedes se imaginan si estamos hablando en un partido de fútbol, ¿ya? Estamos en un partido de fútbol y estamos midiendo si lo hicimos muy bien o lo hicimos muy mal, si ganamos, ¿sí? Estaríamos ante un indicador de que de resultado o de desempeño. ¿Qué dicen ustedes? Nos vamos a medir únicamente por si ganamos o perdimos. De resultado, ¿cierto? Pero no es lo único que para nosotros podría ser importante durante ese torneo de fútbol, durante ese partido, mejor dicho, durante ese partido, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros estamos jugando con la misma plantilla del juego pasado. ¿Y saben qué? Si bien es cierto, ahorita perdimos. Oye, pero la pelota siempre estuvo de nuestro lado. Nosotros tuvimos casi siempre, durante todo el partido, el control de la pelota, ¿sí? Y hubo tantos intentos, que bueno, fueron fallidos, pero hubo tantos intentos a la arquería que no lo pudimos ver en el juego pasado. Y en el juego pasado, miren que la pelota siempre actuaron fue de defensa. Todos los jugadores se mantuvieron fue en pura defensa. En cambio, ahorita no. Ahorita pudimos ver que, y es donde empezamos incluso a meterle porcentaje, ¿no? Que en el 70% del partido, los jugadores estuvieron teniendo el control del balón. Ah, entonces estamos hablando de un 70% de desempeño, ¿no? Y que si lo comparamos a lo mejor con los resultados que tuvimos el juego pasado, donde haciendo la misma estadística, el balón tuvo del lado de los jugadores de nosotros, pues a lo mucho en un 25%, ¿cuánto hemos mejorado? ¿Sí? Si bien no ganamos, sería el resultado, el indicador nada más de resultado. Si bien no ganamos, hemos tenido mejoras en el desempeño. Sí lo vimos, chicos. Entonces, si nos damos cuenta de esta perspectiva en el análisis, ¿qué es importante? Y ustedes me escriben por allí. ¿Qué es importante en nuestro sistema de gestión? ¿Solo indicadores de resultados o necesitamos medir el desempeño también? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde van? ¿Dónde debemos concentrar nuestros esfuerzos? Los voy leyendo. Yo me metí en el fútbol, como si es que hice mucho de fútbol. La mentira, era de mis cosas preferidas. A ver, ahorita casi ya no me doy el tiempo de eso, pero antes sí. ¿Qué entonces, cómo debemos concentrar nuestros esfuerzos en los sistemas de gestión en este caso? En indicadores de desempeño, ¿verdad? Y los desempeños, nosotros debemos, y por eso estas normas nos hablan de evaluar el desempeño, porque definitivamente el desempeño nos va a llevar a los resultados, ¿sí? Eso es una tendencia casi inequívoca, ¿no? La mejora en el desempeño definitivamente nos va a llevar a la mejora en los resultados, ¿ya? Medirnos al revés es lo que debemos evitar en las organizaciones. Tener solo tendencia a medir resultados, ¿ya? Que por supuesto vamos a tener medidas de resultados, pero entonces, ¿dónde debemos esforzar nuestros mejores, concentrar nuestro mayor esfuerzo? En los indicadores de desempeño. Y es ahí cuando justo pensamos, oye, pero si nos tiene que preocupar tanto el tema del desempeño, ¿qué debo medir? Y es donde nos sale esa necesidad de poder identificar los indicadores adecuados, ¿sí? No vamos a tener mejor rendimiento, no vamos a tener mejores resultados porque tengamos 25 indicadores. Sí, justamente en estos días estaba viendo una matriz de indicadores que la verdad estaba auditando y me dejó mareadísima. No logré entender el 80% de los indicadores que tenían. E incluso, pues, ahorita que hablé del 80 podemos hacer un pareto. Solo el 20 era necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque se creó la mala práctica de creer que me lleno de indicadores, que si estoy dentro de un proceso, a esto lo tengo que medir, a esto le tengo que hacer seguimiento, a esto le tengo que hacer tal cosa, y a esto le tengo. Y de hecho, muchos redundaban. Y yo dije, sí, más o menos, había uno así como en parte de personal. Indicaron el porcentaje de personas, el porcentaje de, ¿cómo fue? Miren, así era el porcentaje
de personas seleccionadas o contratadas entre el porcentaje de personas encuestadas en 2 semanas. No sé, pero claro, nosotros como modo auditor no podemos andar juzgando, ¿verdad? Ahí centro mi interés y digo, oye, ¿por qué a esto le hacen este seguimiento? ¿Les afecta en algo? ¿Qué necesitan? ¿Qué esperan allí? Entonces no me lo supieron contestar. Quiere decir, están perdiendo tiempo en él, ¿sí? Y decía, ¿hay algún problema o si ustedes en 2 semanas no logran contratar al personal ideal o contratan? Y lo peor también es que digo, pero si tienen una sola vacante, ¿cómo lo miden en el tema de cuántos contratan entre cuántos entrevistan? Porque efectivamente si tienen una sola vacante así, entrevisten 5, van a hacer ingresar a uno. Entonces, bueno, ahí fue donde nos dimos cuenta, pues, y nos vamos a números, que no tenía sentido la data que le estaban alimentando a ese indicador. Entonces, ese un poco, más o menos, ha sido la intención de este webinar, ¿no? Nada, hay que centrarnos en lo que verdaderamente nos aporta valor agregado al sistema de gestión. Lo que me dice definitivamente sí lo estoy haciendo bien o, oye, aquí hay algo que me preocupa y tengo que mejorar. ¿Sí? ¿Qué si me preocupa? Tengo un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Oigan, chicos, hay un montón de acciones que se han implementado. Y como mínimo por allí donde centramos nuestro interés, pero de frente, en la disminución de incidentes, ¿verdad? Si nosotros hemos dicho, estamos instalando condiciones, asegurando condiciones de trabajo para evitar las enfermedades ocupacionales, los accidentes laborales, es un indicador por allí, por supuesto, va a ser el número de incidentes, ¿verdad? Ah, y hay que especificarlo a mayor detalle. El número de enfermedades ocupacionales, por ejemplo. Eso sí va a ser un de nosotros preocupante, ¿verdad? Algo en el que tenemos que hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos esos resultados, y por lo menos comparamos los accidentes que hubo en el primer semestre del 2022 con respecto a lo que hubo en el segundo semestre del 2020 y han aumentado, oye, ahí hay que preocuparnos. Ahí sí ahí merece nuestra especial atención y hay que sentarnos y hay que ver, hay que volver a mirar esos peligros como los hemos identificado, hay que replantear acciones de ser necesario, ¿cierto? ¿Sí? Igual, si hemos visto, no sé, tenemos ahora nuestros resultados de esas enfermedades ocupacionales, ¿sí? Que de paso salen en el tiempo. Cuando nosotros estamos frente a este tipo de indicadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, recuerden que tenemos que tener muy claro de dónde sale la data. Es parte ahorita de lo que vamos a mencionar también. La data es súper crítica. ¿Qué alimenta mi indicador? ¿De dónde la extraigo? Entonces ya yo no podría estar hablando de las enfermedades ocupacionales de los trabajadores actuales, ¿no? Porque hay trabajadores inclusive que ya no trabajan en la organización, pero que adquirieron una enfermedad ocupacional, producto justo de lo que hacían allí. Y se le llama ocupacional porque pudo haberse demostrado, o tuvo que haberse demostrado que es atribuible a la actividad que hacía en la organización. Y miren, así pueda que ya tenga 3 años que no labora en la organización. Si esas hernias discales, no sé, que tiene, son atribuibles al trabajo repetitivo, al levantamiento de cargas que tuvo durante 15 años en la organización, entonces es una enfermedad ocupacional que va para nuestra estadística y que efectivamente tiene que ser parte de lo que nos dice, nos indica cómo está nuestro desempeño. Ah, pero si en el tiempo la tendencia que esto ha tenido es a disminuir. Sí, mira, definitivamente cuando nosotros empezamos a tener data sobre esto, a recolectar información, a recabar, oye, nos preocupaba. Sí, yo recuerdo que yo trabajé, bueno, estuve con un tema de un sistema de gestión. En ese tiempo no era de seguridad, era yo les estaba ayudando con su tema ambiental, pero bueno, tuvimos oportunidad de tener bastante conocimiento e información sobre el resto de lo que la organización tenía, ¿no? Y esa empresa tenía, era una empresa que realizaba cerámica, losas, ¿no? O baldosas, como le conozcan. Bueno, ellos tenían, en su momento tuvieron un registro bastante alto de enfermedades ocupacionales. ¿Sí? La empresa tenía una trayectoria, pues, bastantes años de constituida, de continuidad, ¿no? De operatividad, y tenía bastantes registros de enfermedades ocupacionales, ¿ya? Ahí es donde cada vez involucraban más métodos para hacer cambios en la sistémica del trabajo, en la culturización de los trabajadores y un montón de cosas, ¿no? Porque eso a veces pasa en materia de seguridad que vienen
Y se pueden implementar muchos EPP, muchas cosas, pero definitivamente viene el trabajador, no se lo coloca, sino cuando está bajo supervisión. O viene y tal cosa. Entonces, hay que identificar, ¿no? Eso es lo que básicamente buscamos con los indicadores, ¿no? Ah, sí, ahorita me estoy dando cuenta, oye, mira, tengo tendencia a subir en esto, entonces quiere decir que le tenemos que meter la lupa allí para poder ver en qué estamos fallando o qué de las acciones que estamos haciendo no nos está permitiendo alcanzar o orientando a alcanzar los resultados previstos, ¿no? Eso es lo que busca tan sencillo los indicadores. Por ende, tenemos que tener cuántos indicadores realmente nos aporten valor agregado, ¿sí? Ay, no importa que aquí nada más tengo uno, a lo mejor ese es el súper crítico, es lo que más a ustedes les interesa. De todo el compendio de lo que hacen allí en esa actividad, con tan solo verlo acá, se puede reflejar, ¿sí? Posible, ¿no? Entonces, la cantidad de indicadores no es lo que a nosotros nos va a determinar el fin, ¿no? El de si está, el de, oye, qué bien está todo su sistema en general, sino, mientras más tengamos, no. Eso tiene que ser hecho a la medida, ¿sí? Algo que realmente nos aporte valor agregado. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de, de los diferentes tipos de indicadores que existen y de aprender a formular. Y cuando yo pensé justo en el tema del webinar, ¿no? De por qué indicadores de gestión, créanme que siempre que pienso así en algo que digo, ahorita esto, bueno, es porque o mis procesos de auditoría o de consultoría es lo que más me ha preocupado, es lo que he visto por allí latente y digo, oye, aquí hay que traer esto a la mesa, ¿no? El tema de formular, ¿sí? El tema de la formulación es súper importante. Una vez que ya nosotros hemos dicho, esto es lo que necesito monitorear, eso que acabo de decir ahorita es lo que se traduce en, este es el indicador, ¿ya? Después hay que saber quién me alimenta el indicador. Pero que me dicen, si la empresa no tiene recursos y todos los años llega con las justas a las metas, ¿es válido tener los mismos indicadores durante los varios años? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestra tendencia siempre es a mejorar, siempre tenemos que saber de qué tipo de indicador estemos hablando a la vez, ¿no? Hay metas que nosotros podemos mantener, porque la organización lo decide asumir así. A lo mejor es una organización que tiene, no sé, del rubro de proyectos, ¿sí? Y por la plantilla que la organización tiene, dice, nosotros no queremos, no vamos a subir más de 3 proyectos a la vez. Tiene la meta de mantenerse con 3 proyectos. Y es una meta que a lo mejor lo va a seguir manteniendo. Y siempre cuando se monitorea, oye, sí, mira, cerraron este año y seguimos con 3 proyectos. Que abrieron el otro, terminaron el siguiente año, terminaron un proyecto, agarraron otro y el otro, pero cuando se monitorearon en el año, oye, hemos mantenido los 3 proyectos, ¿sí? Y así sucesivamente eso lo puede, pero completamente mantener, decidir, se mantiene. ¿Ya? Es igual que no todo el tiempo nada más depende de los recursos. A veces hablamos de tipos de indicadores que no necesariamente necesitan disposición de recursos. ¿Ah? Si nosotros a lo mejor estamos en una fase inicial y estamos hablando de nuestro indicador de satisfacción al cliente. Como tengo poca información ahorita, porque recién estamos empezando la retroalimentación del cliente, es posible que comencemos con un indicador no tan elevado, ¿verdad? Sino a partir de la experiencia ajena, o sea, me refiero, o sea, a lo mejor de quienes estén allí, experiencias en rubros similares y todo eso, ¿no? Y dicen, bueno, deciden colocarse como meta iniciar con el 70%, ¿ya? Pero al siguiente año ya tienen mucha data, ya empezaron a conocer, a tener buen conocimiento de lo que es la voz del cliente y dijeron, mira, todo lo han hecho en encuestas, reuniones, tienen un montón de vías por las que han obtenido la retroalimentación del cliente. Y llevándola, cuantificándola, se tradujo en un 92%. ¿Sí? ¿Qué sí va a estar mal entonces de que se mantengan con el 70%? ¿Por qué? Porque cuando iniciaron, eso se entendía, ¿verdad? Del 70%, porque recién no tienen mucho conocimiento, no tienen mucha data, ni siquiera tienen claro qué tan aceptado va a ser el mecanismo incluso por el que van a empezar a tener la retroalimentación del cliente, etcétera, ¿no? Al inicio eso está bien, pero ya después que tenemos mucha data o data en la organización y permite ver que eso está muy por encima de la meta, entonces sí va a ser bastante miserable que la organización se siga manteniendo con 70% de meta.
¿Por qué? Porque entonces se está colocando solo indicadores, como quien dice, em, adaptados. Aquellos indicadores que saben, bueno, porque yo sé que al final, cuando volvamos a tener ya el indicador, pues vas a estar superando la meta, porque mira, y se lo mantienen así, no, ahí sí va a estar, ahí sí no están orientados a la mejora continua, ¿no? Oye, y en la siguiente 95%, 96%, entonces es posible que lo que tengan que hacer es ya aumenten, ¿sí? Aumenten eso a 85, a 88, a 90%, y allí en lo sucesivo a lo mejor sí se orientan a mantener. Ya en los siguientes, en sus siguientes evaluaciones, en sus siguientes decisiones sobre los indicadores, a lo mejor para ese en específico, se orientan a mantener. ¿Ya? Esos son esos así más o menos que cada indicador es propio, por eso yo digo, cada indicador se evalúa por separado, no podemos hablar de todos los indicadores en general o de tomar decisiones por todos los indicadores en general. Todos los indicadores se mantienen, no. Hay que evaluar a cada uno de ellos, hay que evaluar sus resultados y la significancia que cada uno tenga en lo que estamos haciendo, en lo que la organización ofrece y en lo que es esa importancia de lo que necesitamos monitorear de la gestión. ¿Sí? Sí va a haber, pues va a haber, yo recuerdo incluso estaba en una organización en una oportunidad donde ellos tenían un listado de clientes, como quien dice, fijo, ¿no? Tenían buena cantidad de clientes, pero uno mismo decía, pero siempre los mismos, ¿por qué no abren el mercado y lo otro? Y tienen la posibilidad, y ellos dijeron, no, nosotros hemos decidido, eso es una decisión estratégica gerencial, ¿no? Nosotros estamos decididos a que la organización se mantenga con el mismo número de clientes. Menos no estamos dispuestos a tener, pero más no queremos ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué? Es una decisión estratégica y nadie les puede decir, oye, están mal entonces porque su tendencia tiene que ser a subir, ¿no? En ese caso, ellos ha sido una decisión estratégica el mantenerse con eso, igual que si habláramos del número de ventas, ¿no? Ah, si el número de ventas tal y tal. Bueno, cada organización se estipula, tiene un proyecto, un propósito, ¿no? ¿Qué va a estar mal? Que lo incumplamos. ¿Sí? Pero por eso es que cuando establecemos los objetivos es muy importante hacer uso de este tema del acrónimo, ¿no? Del SMART. El término SMART es un acrónimo porque cada sigla de este acrónimo, esta frase, significa algo, ¿no? Que los objetivos sean específicos. Quiere decir que nos puedan dirigir al qué, cómo, cuándo, meta, ¿ya? Es lo que esperamos llegar. Que sean medibles, sí, es muy importante que los objetivos sean medibles. Dentro de nuestro sistema es posible que nos encontremos algunas situaciones donde lo tenemos ahorita en términos cualitativos. Pero bueno, nosotros podemos llevar eso o lo podríamos conocer en términos cuantitativos. Fácil, ¿cómo? Ah, bueno, si lo que el resultado que nos da es alta, medio y bajo, póngale un número. ¿Sí? Alto es 5, ejemplo. Medio es 3 y bajo es 1. Cuando entonces ustedes dicen cuántos altos tuvimos y llegan y sacan sus resultados, la suman y lo dividen entre el número total no sé, dependiendo del tipo de situación a lo que esté aluciendo, de que realizaron. Entonces ya lo van a tener cuantificado. Miren, si es posible siempre, pues, sí va a ser posible cuantificar indicadores. ¿Ya? Porque es bien difícil nosotros hacer mediciones o tener la orientación en términos que no sean cuantitativos, ¿verdad? Pero entonces sí va a ser posible materializarlo en términos cuantitativos. Entonces nos digo que sean medibles. ¿Sí? Y también que eso nos lleve a cómo lo vamos a medir. ¿Quién le alimenta? ¿Cómo le alimentamos esa data al indicador? Que sean alcanzables. ¿Sí? Y alcanzables es un término bien delicado o donde bien tenemos que centrar nuestra atención de que sean alcanzables no quiere decir que seamos, ¿cómo le podemos decir? Que seamos conformistas. O que vengamos, ay, si nos ponemos algo allí todo payaso, podríamos decirle, atribuible a lo que nosotros estamos seguros, que eso es lo que tenemos ahorita y así lo seguimos. No, porque tiene que ir adecuado a la realidad y a la orientación de la organización, a la proyección, al cumplimiento. ¿Sí? Entonces se podrán ver alcanzable. Uy, como el año pasado tuvimos 16 accidentes, entonces, este año ponemos 16, ¿no? Porque eso es alcanzable. Yo creo que sí lo podemos llegar. No, tenemos que saber que se convierte en requisito y hasta para dónde tenemos que orientar ese indicador. ¿Qué quiere decir? Que hay indicadores que dependiendo de la situación, dependiendo a lo que responda, lo tenemos que orientar a subir. Hay indicadores que los tenemos que orientar a mantener. Y a veces hay indicadores que lo tenemos que orientar a disminuir. Por ejemplo, por aquí a los chicos de soborno.
el tema de la cantidad de denuncias por ¿cómo le llamamos a la palabra? Por la incursión en actos de soborno, ese tema, ese indicador, ¿debería tender a subir o a disminuir? Esa cantidad de denuncias que tenemos por posibles situaciones que han sido realizadas bajo soborno. ¿Ese indicador tendería a subir o a bajar? ¿Qué me dicen por allí? Escriban, escriban. ¿Cómo creen? Ese es justo ese indicador que dije, ¿no? El número de denuncias recibidas en la organización por actividades realizadas bajo situaciones de soborno. Ese indicador, esa meta tiene que estar destinada a ir para abajo o a ir para arriba. Para bajar, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces se dan cuenta que no todo está así escrito sobre piedra, que tenemos que ser muy analíticos de realmente qué es lo que estamos implementando en ese momento en nuestro sistema de gestión y cómo entonces lo necesitamos monitorear. En el tiempo, qué es lo que nos va a permitir saber si está bien o está mal ese tipo de acciones que tenemos implementadas. ¿Ya? La satisfacción del cliente. En el ejemplo que coloqué anterior, ¿debería subir o bajar? Ese indicador es lo contrario al que estábamos diciendo ahorita. Ese indicador debería tener tendencia a subir, ¿sí? Y en su momento podría alcanzar el equilibrio y tiene tendencia a mantenerse. Porque a lo mejor decimos, oye, pero si ya tenemos un indicador del 98% y todo el tiempo lo venimos cumpliendo y todo, ¿qué más vamos a subir? Eso es como bien estos días estaba en un proceso de auditoría y estaba justo el indicador relacionado con la satisfacción del cliente y decía meta 100%. Entonces, estaba planteado el indicador de esta manera, aumentar la satisfacción al cliente. Y yo dije, wow, ¿y cómo van a poder saber que la satisfacción está por encima del 100? O sea, dijeron aumentar la satisfacción del cliente, pero se dirigían a medirse hasta el 100, hasta el 100%. Y tenían resultados por encima, hasta de 98, 99 y 100%. ¿Cómo aumentaban la satisfacción o cómo sabían que había aumentado la satisfacción del cliente si ni siquiera podían medirse a más de 100? ¿Sí? Y por allí tendrían sus resultados. Entonces, no podía ya dirigirse a aumentar. Ya cuando una organización sí conoce su data, va cambiando su objetivo, ¿ya? Ya su objetivo no va a aumentar. Entonces, ya pasaba a ser mantener la satisfacción del cliente. Que si no iban a querer, bajarla, ¿verdad? Conchale, tenemos muy buenos resultados. Hasta la fecha, toda la retroalimentación que tenemos es esa tendencia a que estamos muy bien, no vamos a querer bajar, pero subir ya difícilmente, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí se puede convertir en aumentar. Justo a esa cosita responde este término que tenemos en las normas en el apartado 6.2 que nos dicen que los objetivos deben actualizarse según corresponda, ¿sí? A lo mejor llega un tiempo donde ya no tenemos como objetivo aumentar, sino mantenerlo. Pero eso va a ser adecuado a la realidad, ¿sí? Tal cual de la organización, de su desempeño, tal cual, ¿no? Bueno, por eso es que también me pareció muy importante que hablemos en este pequeño espacio hoy de lo que es la formulación, ¿sí? Porque después que ya nosotros dejamos bien definido nuestro indicador, qué es lo que necesitamos medir, lo que necesitamos hacerle seguimiento, hay que saber qué lo retroalimenta, cuál es la data, de dónde se extrae la data, y lo otro es cómo lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Acá es donde a veces se ve muchísimo la falla en los indicadores, en el mal cálculo y en la mala formulación. Tenemos que comprender la importancia del seguimiento, análisis y toma de decisiones basado en resultados en los indicadores. ¿Ya? Acá vamos a iniciar entonces. Fíjense que nosotros estamos hablando de normas completamente estratégicas, estamos hablando de gestión. Y siempre que hablemos de la gestión en una organización, definitivamente la gestión va en pro de algo, ¿no? A lo mejor de muchas cosas a la vez, donde tenemos organizaciones que implementan un sistema de gestión que responde a más de una disciplina, ¿sí? Pero sin duda alguna hablamos de estrategias, ¿ya? Toda organización primeramente tiene que tener muy bien definido lo que es su misión y lo que es la visión, partiendo por allí. Como quien dice, no nos vamos a querer comer la vaca si ni siquiera sabemos que tenemos hambre, ¿ya? Primero tenemos que tener bien claro cuál es la misión, la visión, y quiere decir qué queremos ser, por qué existimos, ¿ya? A dónde queremos llegar.
Y ahí tenemos bien claro entonces qué ofrecemos, a qué aspiramos a alcanzar. Sí, miren que cuando decimos qué aspiramos a alcanzar, ahí se ve cuál es nuestro apetito por esa proyección del desempeño, ¿no? Ah, que si, justo por aquí preguntaban, ¿no? Que si podemos, tenemos pocos recursos, podemos mantener, sí, por muy buen tiempo a lo mejor se pueden quedar en mantenimiento para ese tipo de indicadores estratégicos, ¿no? De aumentar las ventas, de tal cosa, de aumentar la plantilla del personal, por muy buen tiempo eso se les puede mantener seguro. Pero si ustedes aspiran a ser unos líderes internacionales, no sé qué, llegar a tal, lo más seguro entonces que tienen que ir mejorando esos indicadores en el tiempo, ¿no? Para que les permita ir alcanzando eso que ustedes mismos se han planteado. Por lo que incluso algo tan sencillo como estos señores que están acá no deben ser irreales. No. Veo con mucha frecuencia, o creo que vemos con mucha frecuencia en las organizaciones que buscan una misión y una visión a lo mejor de una empresa similar y dicen, listo, me la copio porque hacemos lo mismo. No, no hacemos lo mismo. Hacemos cosas similares, ¿sí? Pero cada uno tiene que tener claro qué es lo que aspira a alcanzar, ¿no? De allí entonces el término de estrategias, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro plan del juego? Pero ¿cuál es nuestro plan del juego en el norte a lo que responde mi sistema ahorita, ¿no? ¿Por qué digo el sistema? Porque definitivamente estamos hablando de que si bien una organización debe preocuparse por muchas cosas a la vez, bueno, cuando nosotros estamos hablando de indicadores, de un sistema de gestión que responde a una disciplina en específico, en ese momento estamos hablando de lo que es pertinente para esa disciplina, ¿ya? Bueno, tenemos que entonces enfocarnos a partir de allí, qué es lo que buscamos medir, dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos, ¿ya? ¿Qué necesitamos hacer? Y por supuesto, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Les hablaba entonces que los objetivos son del uso de ese acrónimo SMART, ¿verdad? Específicos, medibles, alcanzables, ya hablamos de estos tres términos, realista, ¿sí? No andemos colocándonos cosas que realmente a lo que no responde nuestra organización, a lo que no responde la posibilidad alguna de que nosotros podamos. Justo ya hablábamos de los recursos, ¿no? ¿Hasta dónde están nuestros recursos destinados? ¿Sí? Significa, oye, si nuestros recursos no nos da para tener más de 10 trabajadores, por ejemplo, en seguridad, porque no podemos garantizarle a más allá, entonces no tengan más. ¿Sí? Pero lo que no pueden es dejar de cumplir, que a los que tienen que garantizarle condiciones seguras de trabajo. Tienen que garantizarle pues las condiciones que les permitan a ustedes en lo máximo disminuir ese número de incidentes en la organización. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tiene que ser real, pero lo real no va a ser nada más ajustado a nuestro bolsillo. Va a ser, si bien, ajustado a lo que tenemos, a los recursos, a lo que podemos proyectar, pero que nos siga manteniendo esa capacidad de alcanzar los resultados previstos. Así que el resultado ya sabemos va a ir clarito en función a lo que responda nuestro sistema de gestión. Entonces, esto es clave. Nosotros no vamos a trasladarnos en las normas, hablar del 6 y saltar al 9 sin tener esto bien clarito. Justo creo que lo comentaban estos días, ¿no? Me preguntaban, oye, justo me preguntaron, porque estas normas por ninguna parte vemos el término de misión y visión. Es verdad. Si nosotros abrimos 9, 14, 45, misma 37.001, no vemos el término de misión y visión por ninguna parte. Nos utilizó un término mucho más estratégico. A ver, ¿dónde nos dice, dónde lo vemos por allí, chicos, en estas normas? Ese término súper estratégico, por lo que aterrizadito a ello, nosotros en las organizaciones venimos y decimos, claro, ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo vemos ese término en las normas? A ver, coméntenme por allí. ¿Cómo lo vemos descrito? Escriban. Contexto de la organización. Bueno, y no tanto el contexto, porque el contexto es comprender y involucra muchas cosas más, ya que van alineadas a justo esto que acaba de decir Roosevelt, ¿no? Lo encontramos como propósito y direccionamiento estratégico, ¿sí? Asociadito por allí a varios debes y sobre todo allí en esa plena comprensión del contexto, en su alcance, ¿sí? Nos vamos a encontrar ese término clave, propósito y direccionamiento estratégico. ¿Qué quiere decir? Por eso es que son normas generales, genéricas para cualquier tipo de organización. Porque, ¿qué voy a saber yo cuál es el propósito y la dirección estratégica de esa empresa donde está Marité? No lo sé, pero ellos sí tienen que saberlo. ¿Sí? Y en función a ellos sí destinan sus objetivos, destinan sus recursos
y pueden evaluar su desempeño. ¿Ya? En esa organización, no sé, dónde está, a ver, Eric, bueno, donde trabaja Eric, sí saben cuál es sí tienen que saber cuál es su propósito y su direccionamiento estratégico. Ellos sí. Y en función a ello, entonces vienen sus objetivos, y en función a sus objetivos empiezan a trasladar todo lo que es en el tiempo necesita seguimiento y medición. Entonces justo ahí lo vemos, ¿no? Sí, entonces en cada organización nosotros vemos siempre, hasta en una misma actividad, más de una disciplina al mismo tiempo interviniendo, ¿no? A la par que estamos haciendo una actividad acá, podemos ver lo que es su influencia en la conformidad de los productos o servicios, podríamos ver su influencia al ambiente, su influencia en la seguridad y salud en el trabajo, si hay actos de soborno o si hay situaciones de soborno allí que pueden estar previstas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia cuando estamos hablando de evaluar la gestión? Que nuestra gestión a lo mejor ahorita o este indicador de gestión está concentrado a la calidad, o está concentrado a el ambiente, a la seguridad o a el soborno, ¿no? A lo que responda, cuando hablamos de normas ISO, a lo que responda nuestro sistema de gestión, ¿verdad? Que ha sido decidido voluntariamente en la organización implementarse. ¿Sí? Y ese voluntariamente con mucho énfasis porque hay que recordar que las normas ISO no son de carácter obligatorio, ¿sí? O por lo menos ellas por sí solas no pueden decir, todas las organizaciones están obligadas, ¿no? La organización tiene que decidir voluntaria y estratégicamente si implementa su sistema de gestión respondiendo a esta, o a varias al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, en función a eso, chicos, todo lo que hemos hablado, pues ya, en resumen, ¿qué es un indicador de gestión? Escriban por allí cualquier cosa que se le venga a la mente. Vayan escribiendo qué es un indicador. Forma de medir. A ver, ¿qué más? Miren, por aquí tenemos que aquí nos dice un indicador es una expresión normalmente cuantitativa, ¿sí? Normalmente suele ser cuantitativa, ¿ya? De hecho, se suele decir que un indicador no es más que una representación que normalmente es cuantitativa, porque por eso es que nos hicieron énfasis por allá en que tratáramos de que los objetivos sean medibles, ¿sí? Que busca poder expresar cómo es el comportamiento y el desempeño de un proceso cuya magnitud, al ser comparada con un nivel de referencia, y esto es importantísimo, miren, clave de la definición por sí sola. Siempre que hablemos de un indicador, tenemos que saber cuál es la referencia. Para nosotros poder saber qué nos indica, tenemos que saber cuál es la referencia. Miren, tan simple. Si yo me mido, siempre que hablamos de una medición, tenemos que hablar de algo que tiene un referente. Sencillo, me estoy midiendo, me estoy tomando la temperatura. Me estoy tomando la temperatura corporal, algo tan simple. Cuando yo retiro el termómetro y veo que estoy en 39,5, ¿qué les diría a ustedes ese 39,5? ¿Qué les diría? Entonces, que si yo les digo, ay chico, ahorita me tomé la temperatura y tengo 39,5, entonces me dijeran, oye, Norqui, tienes fiebre, ¿sí? ¿Por qué sabemos que tenemos fiebre? Porque de la nada agarraríamos un termómetro y medirnos la temperatura, si nada más decimos 39,5 y lo colocamos allí y se acabó, seguimos normal. No, lo hacemos porque tenemos un referente, ¿verdad? Y sabemos que hasta cierta temperatura es normal, pero de allí en lo sucesivo hay que preocuparnos, hay algo. Si hay algo que varía su condición. Bueno, tan simple así nos pasa con cualquier indicador en nuestro sistema de gestión. Siempre que establecemos un indicador en el sistema de gestión, tenemos un referente. En algunas oportunidades le solemos llamar, o en la jerga normal de las organizaciones solemos llamarles, ¿cuál es la meta? ¿Sí?
¿Cuál es la meta? Pero tiene que existir. Cuando nosotros planteamos o formulamos un indicador, tenemos que saber contra qué lo vamos a medir, contra qué lo vamos a comparar. ¿Y qué nos permite un indicador? Se establecen criterios de medición, así es, ¿ya? Siempre tenemos que atravesar el criterio de comparación. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Estamos midiendo, bueno, miren, estamos hablando de la estadística de accidentabilidad del año 2022. ¿Contra qué vamos a comparar esos resultados que tengamos allí? Ah, sí, mira, la estadística de accidentabilidad fue de 12 accidentes tuvimos en este año, de los cuales dos fueron accidentes incapacitantes. Ajá, ¿eso se come con qué? ¿Nos va a servir de algo si nada más decimos eso y ya hacemos un resumen, una conclusión diciendo eso? ¿O vamos a tener que decir, lo cual indica que tenemos que tomar acciones porque ha aumentado tal y tal y estamos incumpliendo la meta que fue de disminuir los accidentes en tanto, tanto y tanto. Ay, mira, lo que hemos hecho es aumentar. Así que quiere decir que siempre tenemos que ver contra qué podemos comparar para poder decir, justo hacer darle el término adecuado, me está indicando en un proceso, el comportamiento de un proceso, cuando nosotros ya tenemos el resultado, monitoreamos resultados, eso nos puede indicar, miren, que estamos bien, que estamos subiendo, que estamos bajando, que estamos mejorando, que estamos empeorando, ¿sí? O que definitivamente nos estamos manteniendo. Entonces, bueno, todo va a ver a dónde está orientado ese indicador, ¿sí? Lo que quiere decir que los indicadores tienen variables, ¿sí? Sin duda alguna tienen variables. ¿Ya? Hay que considerar siempre que nosotros cuando nos planteamos indicadores, los indicadores parten exclusivamente de los objetivos que tienen que estar claros en nuestro sistema de gestión, que tienen que permitirnos orientar de manera macro al logro de los resultados, ¿no? De manera meso nos van a ir apareciendo una serie posiblemente de indicadores de eficiencia, importantísimo, ¿no? Y claramente nosotros tenemos que dejar bien establecido qué se debe medir, ¿ya? Aquí hay unas cositas que quería pues, comentar. Nos dice, un sistema de indicadores debe involucrar tanto los procesos operativos como lo administrativo. Eso es clave, chicos. A veces nos concentramos en nuestros sistemas de gestión muchísimo a los procesos operativos, porque decimos, este es el core del negocio, ¿sí? A esos procesos súper medulares. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos determinado, justo dándole respuesta a ese 4.4 de las normas que nos dice los procesos necesarios, nosotros posiblemente hemos dejado por fuera algunos procesos innecesarios, ¿sí? Por lo que quiere decir que los procesos que tenemos allí mapeados son importantes. Son importantes para ese propósito de lo que hace la organización, ¿sí? Para alcanzar eso que se convierte posteriormente en objetivos, ¿no? Entonces, no nos podemos concentrar nada más en los procesos operativos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, qué sé yo, en una empresa de producción en términos de calidad, a lo mejor tenemos un montón de indicadores o unos cuantos indicadores contemplados. Pero saben que no necesariamente nada más por eso puede fallar, o puede la organización irse a la quiebra, o puede la organización a no tener la satisfacción del cliente. ¿Qué pasa? A lo mejor la organización, qué sé yo, en punto de producción, uy, sus indicadores están muy bonitos, ¿sí? Están sacando, la cantidad de salidas no conformes está muy baja, la cantidad de productos que pasan todos sus controles está chévere, todas esas inspecciones, todo ese montón de cosas que se establecieron están muy bien. Ay, pero ¿saben qué? Estamos fallando en la venta, en la comercialización. Estamos arrumando el almacén con productos terminados porque, bueno, hay fallas en la venta. Y dice, ah, no, pero es que ventas lo habíamos puesto en administrativo, ese ni lo miramos. Ah, ¿y les incide o no les incide? ¿Les va a permitir alcanzar su direccionamiento estratégico o no? Tienen que mirarlo. No, nosotros ni nos metemos con capital humano, porque como eso lo hemos mapeado allá en un proceso de apoyo, hemos dicho, claro, es de apoyo porque se necesita para que llevemos a cabo todo esto que hemos descrito en la organización. Y si no lo tanteamos, si a eso no le hacemos seguimiento, si viene y sí, cuando le dieron respuesta por allí, no sé, recurso humano, sí,
vinieron y establecieron los requisitos de competencia y un montón de cosas. Uy, pero la verdad es que en los últimos tiempos no se están asegurando en lo absoluto de asegurar las competencias, ¿sí? Y están haciendo un programa de formación que vienen y lo aprueban en diciembre con respecto a lo que es el año completo, el año siguiente de formación, que tienen 5, 6 o 7 capacitaciones allí, como quien dice, por cumplir, pero no responde a la verdadera realidad de las necesidades de entrenamiento y formación en la organización. ¿Y eso les va a tener consecuencias o no les va a tener consecuencias? Por supuesto que les va a tener consecuencias. Ay, pero como eso fue algo que sí no nos importó en lo absoluto, justo ahorita que les había mencionado ese tema del indicador, es extraño de que la cantidad de personas la cantidad de personas que entrevistaban, entre la cantidad de personas que contrataban en 2 semanas, o sea, un indicador que la verdad ellos mismos lograron entender, no nos sirve de nada, más ni siquiera sabemos cómo estamos traduciendo esta data y evidentemente estaban incumpliendo, porque, o sea, con unas metas que eran irreales completamente. O sea, porque si tienen una vacante, pudieron haber contratado, como les dije, haber entrevistado 200 y fueron a contratar uno. Entonces, más o menos como tenían un indicador allí del 90%, si evidentemente siempre iban a tirar por el piso. No servía de nada, ¿no? Era un indicador establecido, más no un indicador que realmente les permitiera evaluar desempeño. Si vemos cómo a veces en las organizaciones nos pueden surgir un montón de cosas y se nos pueden venir muchas ideas a la cabeza, pero hay que ver que responda realmente a la realidad. Y saben que en cuanto a lo que era la eficacia de las formaciones, no había indicador. ¿Qué era más importante? ¿Saber cuántos contrataban, entre cuántos entrevistaban o evaluar la eficacia de los indicadores de las formaciones? ¿Okay? Que tenían un montón, porque la organización era bien grande, bien compleja, con muchos procesos, un montón de formaciones, pero no se evaluaba la eficacia de las mismas. Entonces, allí pues tenemos que ver qué realmente es lo que nos importa controlar en un proceso, si hacerle seguimiento en el tiempo en un proceso. Porque cuando yo vi ese tema del indicador de la entrevista, a lo mejor lo vi por un lado, oye, a la organización le ha preocupado, a lo mejor que pierdan mucho tiempo, que desgasten mucho tiempo entrevistando a todo el mundo, y para una sola vacante. Ah, pero entonces por ahí no, el indicador estaba mal planteado, ¿sí? Porque lo entendí desde la perspectiva que quieren determinar sus esfuerzos es a que los principales controles, a lo mejor que establezcan controles primarios de poder revisar en etapas previas lo que son las competencias del personal y todo, antes de decir, duramos 2 semanas entrevistando a 200, bueno, mejor entrevistemos a 30, pero le van a llegar como 500 CV. Entonces dijeron, mejor invertimos 2 días clave en lo que es el proceso de depuración y venimos con aquellos que ya estamos claro, casi claro, pueden cumplir con el perfil para poder hacer algo mucho más selectivo. Sí, eso podría estar mucho más orientado a lo mejor de lo que era la percepción de lo que querían evaluar. No sé, ahorita le estoy colocando algo hipotético, ¿no? Un poco viendo lo que les podría preocupar en ese proceso. Pero definitivamente el indicador que tenían no los llevaba a ninguna parte. ¿Ya? Pero sí tenemos que tener en consideración tanto aquellos operativos como aquellos administrativos, ¿no? No hay un número único u obligatorio de indicadores, eso es súper clave, y no hay un número único u obligatorio digo, si es que hasta de indicadores, sino que nos concentremos en aquellos que son sumamente importantes y claves. Los indicadores que engloben fácilmente el desempeño total del negocio deben recibir la máxima prioridad, por supuesto, ¿no? Y bueno, recordar que el paquete de indicadores puede ser mayor o menor. Esto va a depender del negocio, las necesidades específicas, entre otros, ¿no? De la organización. Algunas características claves. Chicos, cuando nosotros estamos pensando en indicadores, se nos van a venir muchas cosas a la mente, ¿no? Justo por allí hablaban recursos, por supuesto. Recursos es una cosa que siempre se nos va a venir a la mente cuando hablamos de indicadores, ¿no? Productividad. La productividad también es súper importante, ¿ya? Pero justo en los últimos tiempos, no sé qué pasa, porque de hecho por allí en LinkedIn lo vemos mucho también el tema de la conversación de los indicadores de productividad, ¿verdad? Y de hecho ahorita con el tema de que cuando la pandemia se ha promovido el trabajo remoto en mayor énfasis, hay organizaciones que han incluido un indicador de productividad que antes no tenían, a lo mejor, ¿no? Porque dicen, empezaron a entender que, bueno, tenían personas trabajando, trabajadores trabajando en casa y ya no iban a poder medir por horas.
porque no es ese que tenemos la tarjetica de marcaje, llegaron a las 8, se fueron, marcaron a la salida a las 6:20, perfecto, tuvieron toda su jornada, no sé qué, bla, bla, ¿no? Y empezaron a entender que habían indicadores de productividad y que a lo mejor no sabían y no podían controlar si el trabajador realmente logró durar 4 o 5 horas trabajando, pero alcanzó los resultados. ¿Sí? Empezamos a ver ese tipo de, ese fenómeno de los indicadores de productividad, ¿ya? Que no lo vemos y no lo tenemos por qué asociar nada más a las empresas de producción de manufactura, ¿no? ¿No? Los indicadores de productividad pueden existir en cualquier gama del tipo de organización, ¿verdad? Y ya por ahí vimos el ejemplo. Orientados a resultados, a impacto. Cuando los indicadores que normalmente decimos se orientan a impacto, es aquellos que mezclan tanto la efectividad como la eficacia, la eficiencia como la eficacia. Es lo que decimos indicadores de efectividad, ¿no? Aquellos orientados a la satisfacción del cliente, a la calidad del producto, que suele verse en temas de calidad, ¿no? Y tenemos entonces algunas características de los indicadores de gestión. Sean lo más simple posible, chicos. Simple. La simplicidad es sumamente importante. A veces vemos indicadores con unas fórmulas recontra complicadas que ni el mismo usuario, ni el mismo que le designaron la responsabilidad de manejar esa data lo sabe hacer. Ya, entonces, nada, tampoco es que nos van a mandar para la NASA porque tengamos una super fórmula allí en nuestra matriz de indicadores de gestión. No, que responda a la realidad. ¿Sí? Que responda a la realidad de la organización. ¿Ya? A mí cuando veo este tema de indicadores se me vienen muchas cosas a la mente justo cuando estamos auditando estos puntos, ¿no? Había visto uno hace unos días era en un laboratorio, era un indicador relacionado a la imparcialidad. Y bueno, ellos contemplaron de que cero el porcentaje es cero, la meta era cero de, ¿cómo decía? De resultados que estuviesen sin objetividad. ¿Ya? Y cuando vamos a ver la fórmula, yo digo, pero ¿cómo sabes que el resultado está emitido sin objetividad? Entonces, no, pero es que porque esa es la definición de imparcialidad. Ok, pero ¿cómo te aseguras, cómo sabes, qué te suministra la data para tú saber que se han emitido yo no sé cuántos resultados donde no ha habido subjetividad? No sabía. Y cuando vimos el indicador, la fórmula estaba más dirigida a las acciones, ¿sí? Número de acciones implementadas para disminuir y para asegurar que las actividades se realicen con imparcialidad entre el número de acciones tal por 100. Entonces decimos, oye, pero esta fórmula no tiene nada que ver con este indicador que te colocaste. Eso es muy importante que lo manejemos, chicos, ¿sí? Que sean simples, pueden definirse como la capacidad para definirse el evento que se pretende medir, ¿no? La adecuación está entendido como la facilidad de medida para describir por completo el fenómeno o efecto. Es lo que esperamos conocer, ¿no? En el tiempo. La validez en el tiempo puede definirse como la propiedad de ser permanente en un periodo deseado. Todos los indicadores deben tener determinada frecuencia, ¿sí? Y recuerden que una cosa es la frecuencia en la que se obtiene la data directa, como quien se dice en la data en crudo, y otra cosa es la frecuencia con la que monitoreamos el indicador, ¿sí? Nosotros dentro de nuestros procesos a lo mejor nos vamos a encontrar que hagan mediciones, no sé, de ruido una vez por semana. Ok, ese es la frecuencia en la que toman la data en crudo. Pero, ¿cuál es la frecuencia del seguimiento? Mira, nosotros mensual hacemos el análisis de todas estas datas que corresponden a las 4 o 5 semanas que entraron en ese mes, ¿ya? Esa es la frecuencia del seguimiento. Es muy importante nosotros ya en esto, cuando llegamos a KPI, cuando llegamos a la parte de indicadores, tener claro con qué frecuencia hacemos el seguimiento, que por supuesto tiene que ir muy de la mano con lo que es la frecuencia de la toma de data, ¿no? De crudo. Porque no vamos a decir, y le hacemos seguimiento una vez cada 2 años. Oye, y estamos hablando de esos análisis de afluente que por ley, según el tipo de actividad de la organización, hace cada 3 meses. Sería coherente que evaluemos todos esos redes, que monitoreemos el comportamiento de esos resultados, que al cabo de 2 años ya tenemos, ¿cuántos? 8 resultados ya por allí.
Uy, miren, si por allí a mitad del primer año nos estábamos saliendo, pues ya a lo mejor ahorita es que nos vamos a dar cuenta cuando ya tenemos una multa, cuando ya tenemos un daño al ambiente bastante alto, ¿no? Entonces, todos y cada uno tienen que ser coherentes. Y cada indicador se analiza por separado. ¿Por qué? Porque les coloqué ahorita un ejemplo de ese análisis de Fluente, que a lo mejor cuando hablamos de ese análisis de los resultados de imparcialidad tenía otra frecuencia que establecerse. Y cuando hablamos de aquel que estaba relacionado con los accidentes en la organización, para ese se centraron otra frecuencia porque cada uno tiene pues, su propia preocupación. ¿Sí? Participación de los usuarios. Se define como la habilidad para estar involucrados desde el diseño y debe proporcionarse de los recursos y la formación necesaria. Importantísimo, los indicadores tienen que hacerse con los usuarios, sí que establecerse con los usuarios. Pasa mucho que vienen y en una organización le dicen, Marité es la responsable del sistema de gestión. Bueno, Marité le dice a todo el mundo que tiene que hacerle seguimiento. Oye, Marité necesita por conocer el proceso, al detalle, ¿verdad? ¿Y eso lo va a hacer con quién? Con el usuario, con el líder del proceso. Lo más común es el que solemos involucrar, ¿no? Como mínimo el líder del proceso para poder obtener la data y allí poder saber qué es lo que más preocupa, qué puede hablar por sí solo del proceso que estemos evaluando en general, o de la actividad, o de esto que en sí tenemos que hacerle seguimiento, ¿sí? Porque si no pasa que podamos colocarnos muchos indicadores irreales, innecesarios, de paso a veces, ¿no? Que sean útiles para la organización y pues que puedan proporcionarnos oportunidades de mejora, ¿ya? Que puedan, cuando nosotros podemos obtener nuestro comportamiento, allí hay una clave oportunidad de mejora y que podamos identificar. Acá nos dice entonces pues que los indicadores de gestión resultan ser una manifestación de los objetivos, eso ya no nos queda la menor duda, de los objetivos estratégicos de una organización, que lo obtenemos a partir de su propósito, y misión, visión, ahí está su propósito, a dónde se orientan, qué quieren llegar, cuál es su razón de ser. Igualmente resultan de la necesidad de asegurar la integración entre los resultados operacionales y estratégicos de la empresa y deben reflejar la estrategia corporativa a todos los empleados, ¿sí? Recordando siempre que los indicadores son un camino, un medio, no el fin, y no es el fin. Vamos a tenernos con frecuencia en las organizaciones indicadores, yo siempre les prometo una hora y me hace imposible hablar una hora, ¿verdad? Nada, pues vamos a tener indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia están orientados a insumos, productos, procesos, ¿sí? Por ejemplo, un indicador de eficiencia. ¿Qué se les ocurre? Número de inspecciones entre el número de inspeccionados en el periodo de evaluación. Bueno, eso sería la fórmula, ¿verdad? Pero estaríamos hablando entonces de qué queremos conocer. El número de inspecciones realizadas, ¿verdad? Eficientemente, ¿ya? Pero tenemos que meterle optimización de recursos para poder hablar de un indicador de eficiencia. Cuando hablamos de indicadores de eficacia, estos están orientados a resultados, ¿sí? Aquí tiene que ir la palabra impacto. Ya los indicadores de resultados, pues como la sola palabra lo dice, se preocupan por los resultados. Se preocupan por ejemplo, la cantidad de producto conforme, y así sucesivamente, ¿no? Que a términos ya macro de resultado, aquí no nos importa cuánto fue el tiempo invertido o el número de inspecciones realizadas, como lo habíamos visto en el de eficiencia, aquí ya nos concentramos ya en materia general al resultado. Y los de efectividad van más relacionados al impacto, ¿sí? Por ejemplo, un indicador que nos permita medir impacto en calidad de una organización. Porcentaje de disminución de quejas y reclamos, y pues ustedes dicen en un periodo determinado, ¿no? En el año, en el semestre. ¿Ya? Una vez me recuerdo, tuve un debate con un auditor que me dijo, oye, las quejas no tienen por qué ser un indicador, ¿no? Les pregunto yo a ustedes, ¿no les indica a ustedes algo en su sistema de gestión las quejas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les indica o no les indica? Cuando hablamos de un indicador es conocer nuestro comportamiento, ¿verdad? En el tiempo. Ya. Y si nosotros tuvimos 30% más de quejas que el año pasado, ¿les indica o no les indica? Oigan, yo tuve que tener
sesión bastante alta, larga, me acuerdo con ese auditor en ese momento, porque estaba empeñado en que no, y que nosotros solo podemos tener como indicador lo que podemos controlar, y tú puedes controlar las quejas. No, la puedo monitorear, ¿sí? Y puedo destinar mis acciones a que ellas disminuyan. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, plenamente puede ser un indicador. Miren cómo cambia la cosa. Para acá me dicen, depende del giro del negocio, lo de las quejas puede ser un indicador, por supuesto, ¿no? Y claramente, todo siempre depende de qué estemos hablando y dónde lo estemos abordando, pero decir nosotros de frente, no puede ser, no, no hay forma, chicos. La verdad, siempre tenemos que saber cuál es el norte de esa organización y efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, de la retroalimentación, de la satisfacción del cliente, no solo nos retroalimenta aquellas encuestas donde, ay, bien, me alegra que hay encuestas donde estoy 90%. Oye, sí, tenemos a lo mejor 90% de encuestas, pero hemos tenido un aumento de 30% de quejas. Y allí tenemos que sentar a ver qué está pasando. Y ustedes saben a lo mejor cuándo les puede pasar esto, cuando posiblemente su retroalimentación a través de encuestas no está siendo suficiente, ¿sí? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Que a veces la data, el número de data, no es que les está alimentando el indicador, no les está siendo suficiente. ¿Ya? Yo recuerdo en una oportunidad estaba haciendo una auditoría a una organización de servicios y decía pues su resumen fue el año pasado, entonces su resumen respecto al total de servicios realizados, y lo decían servicio, ellos especificaban y siempre también tienen que saber de dónde está saliendo esa data, ¿no? Ellos definían servicio por cliente, porque puede ser que a un mismo cliente en una oportunidad le estuviesen haciendo más de una actividad, pero no definían el servicio por separado, sino por cliente. O sea, ellos venían y lo retroalimentaban por la cantidad de órdenes de servicio. Y tenían 12.365 servicios, algo así, yo sé que no sé si les estoy diciendo exacto, pero era algo de 12.300 y algo, de servicios ejecutados en ese año. Y decían, tenemos 100% de satisfacción del cliente, ¿ya? Pero ustedes saben cuántas encuestas de retroalimentación tenían. 6, ¿ya? A partir de esas 6 encuestas pudieron cuantificar que tenían 100% de satisfacción al cliente. Les digo ahora, que les coloqué el ejemplo a mayor detalle. ¿Era suficiente esa base de datos para decir, a partir de acá generalizo y puedo decir, tengo este nivel de satisfacción del cliente? Pero había aumentado su nivel de quejas. No la tenían como indicador, pero cuando nosotros vamos y monitoreamos las quejas, sí, tenían su registro de quejas, porque tenían un sistema, ¿no? Lo tenían a través de un sistema. Y pues, las quejas del 2020 con respecto a las del 2019 habían aumentado alrededor de un 25%. Ya, entonces, ¿era suficiente nada más hablar de la satisfacción del cliente porque teníamos 6 encuestas con el 100% de satisfactorio? ¿O había algo más que monitorear? ¿Qué quiere decir? No implementamos un sistema de gestión para satisfacer a un auditor que esté bien allí intenso. No, que fue justo lo que yo les expliqué. A mí lo que menos me preocupa es lo que ustedes piensen que yo pueda pensar, ¿no? Ahorita, lo que me preocupa es que no comprendamos en la organización su monitoreo. Eso fue lo que les dije tal cual, el monitoreo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ustedes para el próximo año pierden clientes. Pierden clientes, ¿por qué? Han aumentado en N cantidad el número de quejas. Ahí tenemos que centrar nuestra atención. No es decir, ay, qué bonito, tenemos 6 con 100% de satisfacción. Tenemos 6%, sí, pero cuando nosotros hablamos de la satisfacción del cliente en general, oigan, miren cómo ha aumentado la queja, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no, eso no me va a preocupar más a mí que a ustedes. Yo ahorita vengo, los audito y me voy. Eso tiene que preocuparles a ustedes. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde tenemos que sentarnos a analizar acá qué está pasando? ¿Por qué tenemos tanto aumento de quejas? Sí, chicos, lo vemos realmente dónde hay que centrar la atención, más que decir un montón de números y tener aquí unos Excel con un montón de cosas para que el auditor que venga vea que está bien bonito y que tenemos un montón de data. La verdadera razón de hacer de los KPI, de los indicadores de gestión, es para la organización, es para poder hacer monitoreo de su propósito y direccionamiento estratégico, ¿sí? Poder asegurar entonces que puedan alcanzar esos resultados previstos, ¿ya?
Acá nos dicen todo lo que se puede medir, se puede controlar y todo aquello que se puede controlar se puede mejorar, ¿sí? Ya tenemos un modelo de gestión en cascada que nos va hablando de los objetivos e indicadores estratégicos. Solemos hablar así, que inicialmente comenzamos por los estratégicos y los estratégicos normalmente responden de frente a lo que son los objetivos del sistema de gestión establecidos, ¿no? Por acá me dicen, también existen quejas o denuncias de empleados que si no se atienden pueden generar rotación del personal también, miren, y perder experiencias o conocimientos, así como afectar el clima organizacional. Entonces, miren, como si nada más disfrazamos por querer venir a decir, ay, estamos muy bien con ese 100% que nos dijo esas 6 encuesticas nada más, podemos estar viéndonos muy afectados, ¿no? Perder clientes, y Marita incluso lo vio desde otra perspectiva, el mismo personal, descontentos en el personal, desmotivación, afectación en el clima organizacional. Entonces siempre, claro, vamos a ir analizándolo desde la perspectiva allí, que sea como quien dice nuestra preocupación, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de seguridad, posiblemente nuestra mayor preocupación va a ser por el personal interno, ¿verdad? Si estamos hablando de la calidad, bueno, allí el clima organizacional nos va a afectar mucho porque efectivamente eso es parte de lo que tenemos que analizar si está sucediendo o no. Pero va a entrar dentro de ese análisis de causa que vamos a hacer, ¿verdad? Y lo de la rotación del personal definitivamente va a tener una alta, va a seguir influyendo sobre lo que son las quejas, porque todavía digo seguir porque no sabemos en sí, hasta que ellos no analicen causa, qué es lo que los está llevando o los conllevó en ese momento a aumentar tanto el índice de quejas, ¿no? Entonces, más o menos acá vamos viendo lo que es el efecto cascada de los indicadores. Ya luego vamos a ir entrando ahorita en unos ejemplitos, chicos, para lo que es la parte de formulación y todo eso, ¿sí? Esto es clave, nosotros tenemos que saber bien entonces cuáles son nuestros objetivos específicos, de la orientación a resultados, y tener bien comprendido cuáles son nuestros procesos y actividades. A veces vemos unas organizaciones que quieren iniciar por establecer indicadores de gestión y todavía ni siquiera han mapeado sus procesos, no lo han entendido bien. Entonces venimos a ese ejemplo que le estaba colocando. Eso es como querernos comer una vaca y ni siquiera saber si tenemos hambre, ¿no? Nada, pues tenemos que ir las cosas llevándolo como son. Elementos de gestión y planeación estratégica. Todo esto va a influir sí o sí. Tenemos influyente lo que es la economía. Por eso nos orientamos muchísimo al uso oportuno de recursos. En una organización, sí o sí, la alta dirección se va a concentrar o se va a preocupar por el uso oportuno de recursos. Eficiencia, ya sabemos que es esa relación que existe entre los recursos consumidos, la producción de bienes y servicios, y se puede expresar como porcentaje comparando la relación de insumo, producción de bienes o de ejecución de servicios, ¿no? De actividades que han conllevado lo que es la ejecución de esos servicios. Eficacia se conoce como el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos o metas que se había propuesto. Ecológicos, es decir, es parte de lo que tenemos involucrado allí como prioritarios a evaluar, por supuesto, condiciones, operaciones, prácticas relativas a los requisitos ambientales, impacto, etcétera. Y en ética, miren que justo acá nos va mucho la ética que estuvimos hablando pues en aquella jornada del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Por supuesto, allí pues la ética va a ser un elemento clave que monitorear, ¿no? De desempeño, ¿sí? Posibles atributos para la información de indicadores, exactitud, chicos. Como les venía diciendo, que realmente una vez que nosotros hemos determinado que eso requiere ser medido, tengamos bien clara cuál es la data que lo alimenta, de dónde sale, cuál es la fuente de información que alimenta esa data que nosotros podamos tener finalmente resultados de indicaciones. De forma, ¿ya? Démosle el orden que hemos estado hablando. Hay que poder comprender qué es lo que esperamos llegar, qué es objetivo, formular o plantear bien nuestros indicadores, y los indicadores se plantean en términos de, por ejemplo, porcentaje de tal cosa, número de inspecciones o de actividades tal cosa, o número de productos, o número de capacitaciones tal. Pero tenemos que saber cómo se plantea el indicador. Ustedes saben para qué, para saber en qué unidades se va a expresar. Y una vez que ya sabemos esto, entonces ya tendemos a ver cómo va a ser la formulación del indicador. Hay que establecerle frecuencia, como veníamos conversando, ¿no? Y una cosa es la frecuencia de la data real, de la data en vivo, y otra cosa es la frecuencia de monitoreo o seguimiento de ese indicador. Que esa data sea íntegra, que no sea objeto de manipulación, de falsificación, de cositas allí, de meterle, alterar, para que después hay para figurar, porque al fin de cuentas, recuerden que eso pasa factura. ¿Y les va a pasar factura a quién? A la misma organización. ¿Ya? ¿De dónde, cuál es el origen de ese indicador?
llamémosle de proceso. ¿Para qué? Para que le podamos asignar responsables a ese seguimiento, podamos saber de dónde realmente se alimenta esa data, que sea relevante para el sistema de gestión. Y otras, ahora hablemos de componentes claves que no deben faltar. ¿Sí? Ya aquí lo demás es cuestión de estilo, algunos hacen un Excel así bien grandote, y donde colocan todos y cada uno de sus indicadores, algunos hacen por separadito una ficha de indicador, por lo menos a mí me gusta mucho hacer fichas por separado cuando las organizaciones son mucho más complejas y los procesos, pues, dependiendo de la complejidad, y hasta le meto gráficas, pues para ir haciendo, poder visualizar gráficamente lo que es el comportamiento de eso que necesitamos monitorear en el tiempo, ¿no? Pero como mínimo, un indicador debe tener un nombre. Debe estar claramente establecida su fórmula, ¿sí? Su forma de realizar el cálculo, las unidades en las que va a ser expresado porcentaje, un número, ¿sí? Este, si estamos hablando de unidades de medición, por ejemplo, en magnitud, temperatura, humedad, ¿en qué? ¿En cuánto? ¿Sí? Meta, ¿sí? Que es el referente. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Ya tuve 30%, pero ¿qué me dice 30%? Oye, que estoy mal, porque yo tenía que haber aumentado 60% las ventas y nada más aumenté 30%, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos que tener bien claramente establecido frente a qué. Aquí vamos a tener algunos ejemplitos ya para ir cerrando, chicos. Miren, nombre, eficacia mensual en ventas. Así se han planteado. ¿Cómo sé yo cuál es mi eficacia de la venta? Bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? En el total clientes que compraron entre el total de clientes visitados por 100. Cuando ya decimos esto, quiere decir que va a ser expresada en porcentaje. Y el nombre del indicador entonces real debería ser porcentaje de eficacia mensual de venta. ¿Ya? Indicadores de eficacia. Sabemos ya que están orientados a medir el grado porcentual de cumplimiento de cada, en este caso es el ejemplo, está orientado a medir ese porcentaje de cada vendedor y del grupo en general con respecto a la cantidad semanal de ventas programadas. Porque vemos así este indicador mucho más específico, ¿verdad? ¿Ya? Nos dice eficacia igual a ventas realizadas por semana. Miren, aquí vemos en cuánto tiempo. Ya no queda en el aire. Ya no puede decir, ay, pero en cómo, no le puede, a quien le haga el monitoreo no puede decir, pero ¿cómo sé yo en cuánto tiempo es que voy a hacer ese corte y voy a tomar el resultado? Ya vas a hacerlo semanal. Ventas realizadas por semana entre el número de total de visitas realizadas por semana. ¿Ya? Meta semanal por vendedor, tiene que estar claramente establecida. La meta por vendedor es que vendan en un yo no sé cuánto por ciento. Entonces, tuvieron 50 ventas entre 60 visitas por 100, tuvo un total de 83.3% de eficacia en sus ventas. Aquí bien especificadito, ¿no? Lo han establecido por vendedor. ¿Ya? Eficiencia. Miren esto. De hecho, este primerito de acá arriba, más se orienta a eficiencia. Cuando ya lo llevamos al número total del porcentaje de qué tan eficaz o no fue su venta, mire, ya él vendió 50 de 60 visitas, entonces tuvo una eficacia del 83.33%. Pero tenemos indicadores de productividad que justamente ahora estábamos hablando de eso. Me hace recordar siempre que ahorita en la práctica común, cuando hablamos de productividad, este tema del teletrabajo, ¿verdad? Que a veces muchas organizaciones estaban acostumbrados a medir, a pensar que la productividad se medía por cantidad de horas que calentaran una silla, y ahorita se dieron cuenta que la productividad va relacionada al resultado, ¿sí? Miren, mide la relación en este ejemplo, claro, no vayan a creer que esto es una definición de productividad. En este caso, como indicador de productividad, mide la relación entre las ventas realizadas por hora vendedor. Es una medida de productividad. Igual entonces, ¿cómo lo calcularían? Fórmula, total de ventas realizadas por semana entre vendedor por hora trabajada. Ahí está. Entonces allí lo va llevando mucho a mayor detalle y miren cómo la unidad del indicador es ventas sobre hora vendedor. Los de productividad suelen ser así, ¿no? Miren, 1.5 ventas por hora vendedor, ¿ya? Y entonces tienen que tener establecido la meta contra qué la comparan, ¿no? ¿Cuánto es lo que se espera que tenga ese vendedor por hora en ventas, ¿no? Para poder decir, está bien, está mal, o hay que mejorar, o hay algo que reforzar en ese trabajador. Esto sería un indicador de productividad.
Ya, siempre tenemos que tener claro cuál es la expectativa para poder plantear la especificación. Ejemplo, rapidez en respuesta. Ah, entonces que hay que aterrizar. ¿Qué es lo que se considera que va a ser una respuesta rápida? Ah, una atención en un tiempo no mayor a 2 horas. Ah, entonces tenemos que tener bien aterrizadita cuál es la especificación. Rapidez en el mantenimiento. Oye, lo que para mí puede ser rápido, para ustedes no. Entonces hay que aterrizar a qué se le considera en la organización que va a ser un mantenimiento rápido, ¿no? No interrupción en el trabajo. ¿Cuántas vamos a poder permitir? Hay que especificar que a qué aterriza en el término de no interrupción en el trabajo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Total de disponibilidad de equipos. ¿Qué es lo que consideran como total de disponibilidad de equipos? ¿Sí? Cuando ustedes hacen la especificación, van a poder saber entonces cómo van cómo va a ser esa tendencia del monitoreo. Aquí ahí había algunos otros ejemplos, ¿no? Fíjense, después que nosotros, esto es la fórmula, solo pasamos a la parte de formulación. Yo les voy bueno, aquí está la fórmula, aquí tenemos lo que sería el indicador, ¿no? Miren, nivel de repeticiones en el mantenimiento. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es el nivel de repeticiones en el mantenimiento? Ah, ya, nivel de repeticiones, ahí es donde entra a tallar la formulación. Nivel de repeticiones en el mantenimiento entre total de mantenimientos realizados por 100. Quiere decir que la data que tengamos la vamos a meter acá para que nos pueda dar resultados. Y con esto vamos a poder saber cuál es el nivel de repeticiones en el mantenimiento. ¿Sí? Y así sucesivamente, chicos. Lo primero que hacemos es poder comprender qué es lo que necesitamos monitorear. Después que sabemos qué vamos a monitorear, definitivamente hay que saber cómo lo vamos a poder, cómo la fórmula, ¿no? Cómo lo vamos a poder obtener esos resultados, ¿sí? Y cuando nosotros ya nos planteamos acá, tenemos que saber si esto tiene una retroalimentación de data real. Existe, ¿de dónde sale esa data? Tenemos cómo alimentarla. Y si decimos semanal, trimestral, cuatrimestrales, ¿existe la forma real de poder alimentar esa data así? En estos días veía un indicador que decía que lo monitoreaban semanal, más sin embargo eso era una medición que hacían solo una vez al mes. Entonces yo digo, ¿qué? Durante 3 semanas consecutivas estás monitoreando el mismo resultado. Porque si la data real, o sea, como quien dice la data en crudo, la asumes, la tomas una vez al mes, ¿cómo tú monitoreas eso una vez por semana? El indicador. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que tener bien claro que una cosa es la de la toma de la data, la frecuencia de esa toma de data, que normalmente esta donde la establecen ustedes cuando están desarrollando el sistema? En los controles, ¿verdad? Ah, pero diferente cuando estamos hablando de la frecuencia del indicador. ¿Ya? La frecuencia del indicador sí le decimos cuando estamos hablando del 9. ¿Sí? Ya tenemos otra serie de indicadores típicos para un factor clave de eficiencia. Para allí lo vamos visualizando. Yo les voy a compartir el video, ¿no? Aquí tenemos indicadores claves, por ejemplo, de suministro, y así tenemos toda una amplia gama que de hecho por allí voy a ver si entre semana o más tarde les comparto un ejemplo de un montón de indicadores, ¿no? Que solo son referencias. Lo importante es siempre nosotros saber que siempre que vemos algo como esto, siempre es tener que son solo referencias, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarlo aquí a nuestra realidad. Frecuencia de accidentes. ¿Cómo medimos? ¿Cómo sabemos cuál es esa frecuencia de accidentes? Ah, número de accidentes incapacitantes por 1.000.000 entre el número de horas trabajadas. Bueno, cuando nos toque, llegamos a este tipo de indicadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, sabemos que no hay mucho que adivinar. Normalmente ya estas fórmulas están establecidas, ¿sí? En materia de seguridad, que si el tiempo, el número, el ausentismo, la frecuencia de accidentes, ya normalmente son teóricos claramente establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Aquí tenemos otras que esto también son normalmente ya fórmulas que definitivamente suelen ser indicadores cuando su sistema de gestión responde a seguridad y salud en el trabajo que no deben faltar y que normalmente ya este tipo de formulación está establecida. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nuestro sistema de gestión tenemos que tener la fuente de retroalimentación de esta data que está acá. Oye, Nurki, ¿de dónde sé yo cuántos trabajadores se han retirado? Oye, si no lo tenían, háganlo. ¿Sí? Vayan estableciendo cuál es, como monitoreando, ¿no? Que normalmente con sus ingresos, con las salidas, ¿no? De los trabajadores, ya me refiero ya de la organización, no de que salieron a su casa hoy que terminaban la jornada, sino los que ya han definitivamente dejado de laborar en la organización. ¿Ya? Ejemplo, ¿sí? Acá tenemos otros, también pues algunos relacionados a recaudo, a punto de equilibrio. Miren, les estoy colocando algunos ejemplos de indicadores
de temas diferentes, ¿no? Por allá hay de seguridad, aquí hay de financieros, aquí hay otros de financieros, rentabilidad por producto, contribución por producto, índice de comercialidad, que se puede medir como la venta de producto entre el total de ventas, entre las ventas totales, ¿sí? Y bueno, siempre tener entonces bien claro qué es lo que me esperamos conocer para poder evaluar nuestro desempeño en el tiempo, ¿no? Miren, acá dice algunas escalas de evaluación para indicadores cualitativos. Como les decía, a veces tenemos tendencias cualitativas en la organización y nosotros lo podemos convertir en cuantitativos, ¿no? Hacerlos medibles. ¿Sí? Pero estas escalas o estos criterios tienen que estar establecidos. Por ejemplo, alto, pero si lo voy a ponderar, ¿qué entra entre lo alto? Ah, bueno, entonces ya vamos a trabajar en la escala de 1, 2 y 3. Alto sería 3, medio 2, bajo 2, 1. Entonces, eso lo pueden establecer y ustedes dicen, ah, entonces, ¿cuántos altos hemos tenido? ¿Cuánto dentro de la categoría alto? Ah, tuvimos 15. Ya, entonces ustedes empiezan a ponderarlo según, a lo mejor según lo que han establecido acá. Y bueno, así sucesivamente ustedes lo pueden ir trasladando inclusive a algo que les pueda dar una tendencia medible, ¿no? Cuantificable. ¿Qué debes saber para medir? ¿Para qué sirve la medición? Son algunas preguntas claves que nos tenemos que hacer cuando estamos planteándonos un indicador. ¿De dónde se va a sacar la data? Eso es recontra importante para que no andemos inventándonos indicadores paralelos absurdos y más, mejor aún cuando a veces sí hay necesidad de hacer ese indicador y no estamos haciendo la data. Quiere decir que a lo mejor hay un control que no estamos haciendo en la organización. Eso también nos puede dar esta indicación cuando vemos este puntico. ¿Quién recoge, analiza y sustenta? Es designación de responsabilidades, punto sumamente importante. ¿Qué competencias necesitan estos responsables? No lo va a hacer cualquiera, ¿verdad? Importante que se sepa cómo se va a trabajar esa data. Entonces, tiene que ser competente. ¿Cómo se van a expresar estos resultados? Unidades. ¿Cuál es el método de recolección, análisis y retroalimentación? ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Cómo se va a presentar? Por ejemplo, ya después que tengamos esos análisis de resultados. ¿Y cuál es el formato de recolección? Entonces quiere decir, planteemos ese formato en organización o esa plantilla donde vamos a suministrar la data concerniente a cada resultado de estos indicadores, ¿sí? ¿Cómo armar los indicadores? Miren, nombre, son solo con algunos ejemplos de cositas puntuales, ¿no? Objetivo, ¿cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese indicador? Mira, alcance, ¿a quién aplica? ¿A dónde pretende abarcar? Forma de cálculo súper crítica, súper indispensable el establecimiento de la fórmula de cálculo. Unidades en que va a ser expresado. Meta, ¿ya? Es lo que también se le conoce como criterio contra qué va a ser comparado. Frecuencia para la toma de datos, para el análisis de datos. Bien, se dieron cuenta, una cosa es la frecuencia para la toma de datos y otra cosa es en la que va a ser analizado o revisado ese indicador. Responsable, registro, fuente de datos. ¿Ya? Tan simple esto puede ser una ficha de nuestros indicadores en organización. ¿Cómo expresarlo? Aquí solo tenemos un ejemplo cualquiera, ¿no? Requisitos, por ejemplo, que estamos evaluando allí, parámetros, el índice o lo que sería la formulación, meta. Algunos ponderan para hablar de su 100%. Nosotros queremos hablar de que estamos llevando al 100% en de evaluación del sistema. Bueno, y algunos entonces, según significancia del indicador, lo empiezan a ponderar. Esto es opcional. Yo de hecho no suelo hacer esta parte de peso, pero a algunas les gusta, ¿no? Ponderar o asignar peso al indicador, recuerdo, en cuanto al 100% de su sistema, ¿no? Y bueno, dejar los espacios para lo que sería el suministro de resultados según la frecuencia que ustedes mismos hayan establecido que lo realizan. Bueno, chicos, esto era un breve resumen de lo que les quería un poco suministrar acá en este corto webinar de indicadores de gestión. Recordando lo que nos dice por allí Lord Kelvin, que lo que no se mide no se puede, lo que no se define, tenemos que partir primeramente, ¿por qué? Por definir, ¿ya? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y eso es el principio clave en nuestro sistema de gestión de las organizaciones, chicos. Entonces, un poco eso les quería compartir el día de hoy en el webinar. Déjenme un momentito por acá para poder ir haciendo, hoy no tengo ayudante, entonces les voy tomando la, la asistencia, ¿ya? Para poder pues
que se les puedan generar sus certificados de participación. ¿Alguna consulta, chicos? Vamos a ir cerrando por acá la grabación. ¿Alguna consulta? Para ver. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia. No, gracias a ustedes por el acompañamiento, chicos. Por allí, pues, sigan acompañándonos en nuestros próximos webinars. El próximo viernes tenemos el webinar de cómo auditar recursos de seguimiento y medición. Ese lo van a ver conmigo. No falten, ¿ya? ¿Alguien más? Gracias a Marité, gracias a todos por acompañarnos. Rubel, gracias, Norque, excelente, como siempre. Perfecto. Bueno, chicos, nada, entonces, sin más, esto pues era un poco lo que queríamos, como quien dice, resumir. Y se dan cuenta algunos punticos claves. Hemos resumido aquello clave que no puede faltar en un indicador de gestión y que tenemos que tener mucho cuidado. Ya sabemos no andarnos llenando de un montón de indicadores en las organizaciones, sino aquellos que realmente aporten valor agregado en nuestros sistemas de gestión, que nos permitan realmente poder monitorear el comportamiento de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por una parte. Y entonces que descansen, chicos, que tengan excelente fin de semana. Hasta la próxima.